Varios temas marcan la agenda de este miércoles. Ya me voy a ir al living a conversar de actualidad, de campaña electoral con mi invitado de esta noche, pero también hay otros temas que están pasando fuera del estudio y es por eso que ya recibo a mi compañero Martín Duarte. ¿Cómo andás, Martín? Bienvenido. Wilmar, ¿cómo te va? Buenas noches. Sí, temas sociales en particular nos vinculan en la jornada de hoy. Estamos en la zona de Andes y Paysandú, donde en la jornada de ayer, de hecho hoy estuvo trascendiendo, circulando también ese video a través de redes sociales, una persona en situación de calle fue agredida, concretamente acá en el lugar donde estamos nosotros, a mis espaldas, donde paraba alrededor de las 22 horas, paró un auto con 4 personas, el auto no estaba identificado, no se veía la chapa, y un video filmado justamente de un edificio cercano pudo registrar esa situación, Wilmar, que bueno, trascendió hoy en las redes sociales. Ajá, exactamente, Martín, eso que estás contando se pudo llegar a ver, también algún colega, algún medio de prensa lo publicó. ¿Qué se puede saber? Sé que has hablado con autoridades del MIDES, vas a hablar también con integrantes de los colectivos que trabajan con personas en situación de calle. ¿Qué podemos decir hasta ahora, Martín? Claro, sobre todo hacer foco si este tipo de situaciones son excepcionales o si bueno, pasan de forma más frecuente de lo que uno por ahí visibiliza o de lo que se denuncia, porque ahí hay un tema también, cuánto las personas que están en situación de calle y sufren este tipo de agresiones lo denuncian también. Vamos a compartir en primer lugar la palabra de Fernanda Ausper, que es justamente la directora de Protección Social del MIDES, a la cual le consultamos sobre este hecho. Ella hizo referencia a que se enteró también a través de la prensa y estaba tratando de recabar más información, pero también le consultamos si este episodio, ustedes recordarán que un año atrás un párroco de Malvín había puesto también el tema sobre la agenda de bueno, este tipo de brigadas que salían a golpear también a personas, a ver cuántas denuncias de este tipo pueden llegar incluso al Ministerio de Desarrollo Social. Esto nos decía. Sí, lamentablemente nosotros no tenemos identificada a la persona, nos enteramos por la prensa y bueno, rápidamente tomamos acción. Primero nos comunicamos con el Ministerio del Interior, que no tenía ninguna denuncia realizada, pero sí iban a actuar de oficio. Y los equipos concurrieron inmediatamente al lugar, la persona ya no estaba, por lo cual no podemos tener mucha información sobre qué aconteció realmente con esa persona. ¿Preocupa que se reiteren este tipo de episodios? Le consulto a partir de lo que pueden ser algunos discursos que se han instalado en torno a las personas de situación de calle, o si llegan denuncias de este tipo también al MIDES. La realidad es que no es muy común, no hemos recibido muchas denuncias en este sentido. Sí hubo un caso el año pasado específico que fue un párroco de una parroquia que realizó la denuncia porque las personas no querían realizarla, y el Ministerio del Interior también actuó y no hubo ninguna conclusión, ni las cámaras tampoco definieron nada. No es, la verdad que este país, yo creo que es un país en el que eso, en otros países eso es mucho más fuerte. Yo creo que somos un país que cuida de los ciudadanos, ¿no? Y bueno, y repudiamos, por supuesto, todo tipo de agresión en este sentido. Bien, ahí teníamos entonces la palabra de las autoridades del MIDES sobre este tema. Martín, vamos a seguir sumando y escuchando voces sobre este asunto. Para conocer en primer lugar también de primera mano, bueno, lo que viven las personas de situación de calle. Estamos con Humberto, él es colombiano, integra el colectivo NITEP, también estuvo en la organización justamente de la marcha que tuvo lugar el pasado lunes, en el marco también internacional de esta movilización de personas en situación de calle, para bueno, tener una reflexión acerca de lo ocurrido en la jornada de ayer acá. Sabemos que estuviste en contacto con la persona que sufrió la agresión, que lo conoces. En primer lugar, consultate acerca del estado de salud, y también nos decías que hubo una denuncia por parte de los vecinos que presentaron el video acerca de lo ocurrido ayer. O sea, bueno, una de las cosas que hay que contar es que el video
es parte de una prueba que está recabando la Defensoría de los vecinos y vecinas de Montevideo, que es también parte como de las organizaciones que estuvieron en todo lo que fue la marcha de ayer, ¿sí? Contar además que, bueno, el estado de salud, hasta lo último que supimos fue que estaba bien, estaba más o menos estable, pero eso, pues, no tenemos más conocimiento. Sí, lo conocí, alguna vez me los atravesé por algunos lugares, algunos espacios, y bueno, creo que esta situación es algo que se puede decir que es constante, o que se puede decir que no siempre pasa, pero que además creo que la idea de esto es denunciar, o no denunciar, decirle al vecino gracias por hacer este video, gracias por mostrar y visibilizar lo que una persona en situación de calle puede llegar a vivir. Ahora, este tipo, Humberto, de hechos es más común de lo que se visibiliza o de lo que se ve, porque justo fuimos a recoger la palabra o el testimonio de las autoridades del MIDES que decía que bueno, que por suerte en nuestro país, a diferencia de lo que puede ocurrir en otros lados, no es tan así la situación. Bueno, de hecho agresiones, ¿no? Me refiero. De hecho, te contaba un poco que personalmente creo que esto es producto de los discursos que hay últimamente en la vuelta, de los discursos de la violencia, ¿no? Del hecho de que viene una ley de internación compulsiva el domingo, que se va a entrar en rigor. Entonces, toda esta violencia, todas estas situaciones de convivencia o de mala convivencia, de poca gestión y de poco entender que una persona que está en situación de calle también es su vecino. Entonces, acéptelo como su vecino, acéptelo como parte también del paisaje que tiene la calle. Pero acepte también y acérquese a hablar con esa persona y entienda que también siente, que también vive otras situaciones, que también atraviesa muchos dolores como el que usted atraviesa en su casa encerrado. Entonces, esa parte, como que vuelvo y recalco, lo más importante acá no es tanto fijarse como si esto pasa o no pasa constantemente, sino también en el cuidado que debemos tener con los discursos, porque a veces los discursos punitivos lo que generan es estas cosas. Estos discursos de punición, de odio, de fastidio porque una persona sea pobre, tenga la pobreza extrema, genera esto. Vos me decías, sos colombiano, llegaste alrededor hace un poco más de un año a nuestro país, pero has estado en otros. ¿Esta situación también se visibiliza con tanta intensidad o es una mirada a la que vos estás haciendo referencia a este discurso de aporofobia de alguna forma, viene creciendo a nivel del continente? La verdad, digamos, hoy estaba como en un conversatorio y un poco como lo que les decía estos discursos también se viven en lugares en donde no hay refugios, como en el país de Perú. En Lima, vos te podés enfermar, vos te podés joder y no hay un refugio para que tú puedas, bueno, si es que se llaman refugios los lugares que hay acá. Bueno, vos me señalabas que estamos acá en Andes y Paysandú, hay 2 refugios en la vuelta. Sí, aquí hay uno cerquita, de hecho, exactamente donde pasó, si no me equivoco es como 1,5 cuadras o 1 cuadra donde queda uno de los refugios y más hacia por toda Paysandú queda otro refugio. Entonces, y también estamos súper cerca a Ciudad Vieja, donde la discriminación hacia la persona en situación de calle por la cantidad de personas en situación de calle, más allá de todas las situaciones que pueda pasar o no pueda pasar, es mucho más abundante, ¿no? Pero vuelvo y traigo el discurso de decir, pana, gracias vecino por hacer este video. O sea, siento que entre más vecinos como este tengamos a la vuelta, más fácil va a ser acabar con los discursos de odio. Va a ser visibilizar toda esta situación y vamos a entender que todos en general, hasta su merced, todas las personas en general, la persona que está hoy viendo este noticiero, puede y tiene más probabilidades de lo que usted se imagina de estar en esta situación, de estar en calle. A propósito de los trabajos que vienen llevando adelante, del encuentro de este lunes, es muy heterogéneo también el cómo llega una persona a la situación de calle, ¿no? Y cómo es la convivencia también entre ustedes, teniendo en cuenta, vos mencionabas, bueno, esta ley que a partir del domingo de internación compulsiva que se va a empezar a aplicar,
que tiene como objetivo justamente también visualizar la problemática de salud mental en muchas de las personas. ¿Cómo es la convivencia también entre ustedes, ¿no?, a la hora del trabajo que lleva adelante la organización? Digamos, gran parte de esto es también aprender cómo convivir con la diferencia. Y esto nos ha pasado a todos, nos pasa a todos, porque todos nosotros nos atraviesa un dolor particular, ¿no? Y es aprender a que este dolor que nos atraviesa también es parte del dolor que le atraviesa el compa. Entonces, cuando somos dolores atravesados casi similares, creo que nos unimos gracias al dolor. Creo que muchas veces, es más, siendo un poco más visionario, por algo así decirlo, la gran mayoría de los sindicatos nacen por esos dolores y por esas excusas ajenas a pedir sus derechos. Y esto mismo le pasa a las personas en situación de calle. Nos unimos muchas veces porque nos atraviesan los mismos dolores. Te hago por último la última consulta que tiene que ver a esto de la visibilización. ¿Se tiene miedo de denunciar también por parte de las personas en situación de calle este tipo de agresiones? ¿Hay miedo de instalar el tema o ir a una comisaría, por ejemplo, a denunciar que fueron agredidos? De hecho, si se acuerda que el año pasado con toda esta situación, ACE sacó como un protocolo para la seguridad cuando las personas llegaban heridas a los hospitales. Yo le invitaría un poco más a indagar sobre este protocolo, a saber si este protocolo en realidad se está poniendo en práctica, porque creo que una de esas responsabilidades también viene por ACE. O sea, tenemos que repartir las responsabilidades, pero también tenemos que cambiar nuestros discursos de decir no más odio, no más rabia. Entendamos que todos somos seres humanos y que todos merecemos habitar los espacios, y nuestro espacio común es la calle. Humberto, muchas gracias por arrimarte por estos minutos. Compañeros, bueno, una mirada acerca de lo ocurrido en la jornada de ayer, que como decíamos hay una denuncia presentada por los vecinos con el video que bueno, llevará a que se investigue también la situación de la persona agredida en la jornada de ayer por 4 individuos. La emergencia nacional en seguridad que planteó Cabildo Abierto, los allanamientos nocturnos, reforzar la frontera, más patrullaje, los militares también ayudando a la policía en algunas tareas. La seguridad está presente en la campaña electoral. Ahora, ¿qué está pasando también en la interna del Partido Nacional rumbo a octubre? De varios temas hablaremos hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. La única excepción va a ser este gobierno, que va a entregarle al próximo, ojalá sea a quien habla, menos delitos de los que recibió. Vos lo que tenés que mirar es la evolución del delito, en este caso. Es como que yo te agarre y te diga, bueno, voy a sumar los 15 años de gobierno del Frente Amplio en materia de homicidios y los voy a comparar con los últimos 15 años en los que gobernaron los partidos tradicionales, y obviamente que me va a dar una suma de mucha más violencia en los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Cuando se le preguntó por parte del Frente Amplio acerca de cómo valoraba él que este va a ser el quinquenio con mayor cantidad de homicidios desde que se lleva registro, bueno, primero lo tuvo que admitir, segundo, para él entiende que no es la mejor manera comparar periodos quinquenales. He tratado de ser justo con el gobierno, que ha hecho un gran esfuerzo, que ha mejorado muchísimas cosas, porque estamos mucho mejor que estábamos en 2019, pero eso no quiere decir que estamos bien. Lo explicaba recién cuando hablaba. Y creo que en seguridad es donde particularmente precisamos más esperanza. Algo hay que hacer. Y hay que hacerlo ya, no hay que esperar las elecciones. Si le pone una etiqueta de que es emergencia, que no es, yo creo que hay un emergente ahí que está complicado y que tiene que ver fundamentalmente con los homicidios y con la violencia que hay en la sociedad. Hay que tener presencia en los barrios. Los últimos acontecimientos han cobrado vidas inocentes de ciudadanos, incluso de policías, verificándose volúmenes inadmisibles de empleo de armas de fuego, evidenciando una pérdida de dominio territorial y control poco explicable. Cuido mucho eso de ir hacia la Constitución o de plantear la solución o la bala de plata para solucionar los problemas del narcotráfico. No, no lo resuelve. Pero sí puede ser algo a estudiar. Ahora, tocar lo que está establecido en la Constitución como derecho, en realidad me parece que
que no es necesario. Pero no concuerdo en lo personal con que se incremente la posibilidad del allanamiento a la noche, cuando es verdad que en muchos países, un argumento fuerte de quienes sostienen la tesitura opuesta de la que pienso yo, en la mayoría inmensa de los países está, pero hay que verlo desde otra perspectiva. ¿Qué pasa en los países que lo tienen? Y la verdad es que se trata de practicar lo menos posible, porque se sabe que está el riesgo de lo que se llama fuego amigo, hay más posibilidad de error, hay más posibilidad de reacción. Nuestra sociedad necesita restaurar el respeto a la autoridad. Califíquenlo como quieran. Varios temas vamos a estar hablando esta noche en vivo, aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini. ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto verte por acá. ¿Qué tal? Muy bien. Un gusto estar con ustedes esta noche. Bueno, me acuerdo que en la campaña rumbo a la elección interna, bueno, vos hablabas de seguridad, planteaste, ¿no?, una serie de propuestas en materia de seguridad, el pacto antinarco y también de que los militares pudieran colaborar en algunas tareas con la policía. Recién veíamos en este informe muy interesante un montón de voces, ¿no?, hablando del tema. Se está hablando del tema. Hoy, pasada la interna, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo estás viendo esta discusión? Te faltaron otras voces. No, sí, además, mencioné dos ¿verdad? nomás, en realidad. Pero muchas empiezan a decir lo que antes de la interna yo decía. O sea, vos estás diciendo que tomaron mucho la cosa que vos dijiste. No, algunas sí, y algunas hasta con las mismas palabras. Pero bien, también dije antes de la interna, con Gandini o sin Gandini esto va a pasar después, porque es inexorable el camino de que tengamos que ponerle límites a el avance del narcotráfico en Uruguay, como lo viene haciendo en toda América Latina. Yo expliqué una cosa que es notoria. En Uruguay podemos ver el futuro. Mirá vos qué privilegio tenemos. Siempre pasa acá algo más tarde que en otros lados. Yo tengo un amigo que vive en el exterior que me dice, cuando llegue el fin del mundo, me vuelvo a Uruguay porque allá siempre pasa todo después. Y es verdad. ¿Y qué es lo que estás viendo vos, que ya pasó? Que yo veo que en toda América Latina el narcotráfico y el crimen organizado va tomando cuerpo y toma poderío, fuerza, y llega a extremos que todavía en Uruguay no está. Y por lo tanto Uruguay tiene que blindarse, esta palabra se ha usado estos días otra vez, tiene que blindarse contra el narcotráfico. Primero, para frenar un poco el ingreso. Uruguay es un país interesante para el crimen organizado que busca llegar con lo que produce en la mitad de América del Sur a los mercados caros que son Europa y Asia, para que compran con alto poder adquisitivo drogas que se producen acá. Y hay que salir por puertos. Y Uruguay no tiene demasiados controles ni en su frontera fluvial, ni en sus ingresos terrestres. Tenemos ley de derribo, pero no vemos el cielo porque no tenemos radares, o sea que pasan igual. Y por lo tanto, por aire, por mar, por río, por tierra, ingresa y sale. Y entonces, y algo queda. Entonces hay que blindar al país, hay que hacer un pacto para poner plata allí, porque el crimen organizado se va instalando y tiene mucho dinero. Y va cooptando criminales comunes para que se sumen a estas organizaciones. Lo que era antes barrios periféricos de Montevideo pasó a la periferia. Hoy está en las ciudades del interior, aún en ciudades pequeñas del interior, donde hay personas, hay potenciales consumidores que son clientes del narcotráfico si logra transformar a jóvenes o adultos en adictos. Y nosotros tenemos que empezar a tomar este tema como un tema nacional, usando lo que tenemos. Primero, más tecnología para controlar todas nuestras fronteras, lanchas rápidas, más escáner, radares, controlar el río de la Plata, desde el cual con cabeceras en playas se contaminan barcos que pasan por los canales. Todo eso hay que controlarlo. Hay que utilizar los recursos que tenemos. Yo escuchaba ahora a Manini, lo escuché, ahora lo acompañé en la gira a Álvaro Delgado. Empiezan a hablar de algo que yo venía hablando, y era que ya tenemos a los militares actuando en tareas típicas de policía. Primero, hace muchos años, le dimos una tarea típicamente policial, que era la custodia de las cárceles. La guardia perimetral de las cárceles la hacen los militares, es una tarea típicamente policial, no de seguridad nacional, y la hacen muy bien, y pasaron gobiernos colorados, blancos y frente amplistas, y todos la dejaron. Pero desde el 2018, gobierno del Frente Amplio, cuando Manini Ríos era comandante en jefe del Ejército, se aprobó una ley que estableció que las Fuerzas Armadas
pueden controlar en una franja de 20 kilómetros a partir de la línea fronteriza todo. Y pueden hacer patrullaje, vigilancia, pedir identificación de personas y vehículos, revisar sus equipajes, detener personas anti-inflagranti delito, o sea, están cometiendo un delito de contrabando de armas, de abigeato, los pueden detener, lo conducen a la fiscalía, lo conducen a la policía. Igual que la policía. Lo están haciendo hace 6 años. A esta sala de redacción nunca jamás llegó una noticia de que a un militar se le escapó un tiro, cometió un abuso, prepoteó a alguien. Bueno, nuestras Fuerzas Armadas están preparadas para intervenir en misiones humanitarias. Trabajan más en misiones de paz y humanitarias que en guerra. Y por lo tanto tienen un vínculo excelente con la gente. Y lo demuestran cuando van a una inundación, o una catástrofe, un tornado, o a juntar la basura. Hacen todas esas cosas cuando los llamamos y lo hacen bien. Por lo tanto, están haciendo esta otra y lo hacen bien y están desplegados en el territorio. A mí en campaña electoral me tocó que me pararan 3 veces. Cuando ibas a Rivera había una tanqueta en el medio de la Ruta 5 a varios kilómetros de la ciudad, una tanqueta de guerra y militares con sus uniformes, sus armas largas, su adiestramiento, que te paraban, te decían, había tarjetita que decía senador, cero pelota, no le importaba, el documento, chofer, el que va atrás, todo, ábrame la valija, todo bien, todo bien. Me pasó en la Ruta 20, antes de Nueva Palmira, 2 camiones desplegados, uno revisaba los que iban por la derecha, los otros en la mano diferente, una carpa gigantesca en la cual se ve que pernoctaban allí, ningún problema. Ahora, más allá de esto, también se dice que nuestras fronteras son un colador, ¿no? Porque Bueno, la droga entra y sale. ¿Qué está sí, pasando ahí entonces? Bueno, por eso hay que blindarnos, hay Ajá. que poner Ahora, radares, hay que poner, eso- ahora vienen los escáneres. Sí. Pero para decirte, ahora ya escuché decir en toda esta propuesta que hay que ampliarle, capaz que de 20 a 50 kilómetros. Bien, ¿y yo qué propuse? Eso en los barrios. ¿Haciendo qué? Patrullaje, vigilancia, cooperando con la policía, sobre todo con la Guardia Republicana. Va a llegar porque son fuerzas que ya tenemos, que están entrenadas, que están pagas, que tienen equipamiento, que lo saben usar y que cobran su sueldo. O sea, con pocos recursos más, el viático, por ejemplo, como lo tienen en frontera, lo tienen en cárceles, vamos a contar con cantidad de personal preparado. Va a llegar. Esto es enfrentar al narcotráfico, las fronteras, utilizar un poco más militares, traer, generar más Guardia Republicana, que es lo que nos viene dando resultados, porque es una fuerza represiva, digámoslo con todas las palabras, represiva. Se baja la republicana de un blindado que parece que viene de Afganistán y bajan con un uniforme parecido al militar, no tienen gorro, tienen casco, tienen chaleco por afuera, tienen un uniforme camuflado, tienen armas largas, bajan haciendo ruidito con el escudo y la gente en los barrios de todos los colores políticos nos dice, acá se termina la pavada cuando viene la republicana. Quieren que la republicana intervenga y se quejan y nos llaman por teléfono cuando la republicana se va a otro barrio, ponen orden. Bueno, los militares podrían ayudar, no reprimir, no pueden hacer esa tarea, pero sí patrullar, sí controlar, sí ayudar a la policía. Tenemos que enfrentar a la droga con todo lo que tenemos. De a poquito va llegando. Lo de Manini, a ver, lo que pasa es que lo que Manini hizo fue no introducir un elemento de campaña, no lo puso en su programa de gobierno, se lo propuso a este gobierno. Sí, de hecho él dice que las propuestas de Cabildo van a ir por otro lado. Hablabas recién de blindar las fronteras, es una de las 12 medidas que planteó Cabildo Abierto, que además le Compartimos, puso yo comparto. el título, pero compartís cuando él dice que hay que declarar la emergencia nacional en seguridad, A ver, ese concepto. Lo que pasa es que yo, que no tengo facultad terminada, no entiendo lo que es. ¿Qué quiere decir? Yo sé lo que quiere decir emergencia sanitaria. Se activan determinados protocolos, los centros hospitalarios tienen que hacer determinadas prioridades, los médicos tienen determinadas... ¿Qué quiere decir emergencia de inseguridad? No sé. O sea, ¿qué es lo que pasa después que se declara? ¿Qué pasa? ¿Se acuartela la policía? No sé. ¿Qué hay de nuevo? Hay un reconocimiento de que hay un problema, sí. O sea, es como ponerle un título al problema que tenemos. Pero no sé qué cambio significa declararlo. Atrás de eso propuso algunas medidas, y yo algunas las comparto. Y lo escuché a Orsi, y también comparto. El problema es que Orsi no aterriza nunca. Dice, hay que estudiar. ¿Cuándo va a terminar de estudiar Orsi? Es una medida que hay que estudiar, dice Orsi. No me niego, algo hay que hacer. Doña María dice, hagan algo hay que hacer.
pero el algo hay que dotarlo de propuestas concretas. Cabildo puso unas propuestas concretas en nuestro programa, hay unas propuestas concretas, está bueno porque se pueden discutir. El algo hay que hacer es no comprometerse con nada, pero bueno, por lo menos compartimos que algo hay que hacer. Ahora, o decís que Orsi no dice, o dice algo hay que hacer, Doña María pide medidas. Sí. ¿Y no se pudo haber hecho en estos 4 años de gobierno? Bueno, algunas cosas se han hecho, claro. Pero falta, ¿no? Y sí, falta. ¿Y qué pasó que no se pudo entonces? Bueno, lo que pasa es que no hay un acuerdo y un consenso político en que hay que hacer. Lo que propuso Gandini, por ejemplo, no tuvo ningún eco. Nadie lo quiso agarrar. Ni los militares, ni los policías, ni mi partido, ni el Frente, ni nadie. Y Gandini dice, espéreme, va a ver qué va a pasar. Alguna de estas, lo escuché a Bordaberry hablando de unas cuantas cosas de estas parecidas. Va generando cuerpo. En el gobierno de Vázquez hubo una convocatoria a todos los partidos políticos, recuerdo que iban ahí a la torre ejecutiva, hasta Novi que estaban todos. Y estaba Bonomi, y estaba el Frente Amplio. Se acordaron 13 proyectos de ley, después se aprobaron 3 porque el resto del Frente no los quiso aprobar. Nos cuesta mucho llegar a los acuerdos. Este gobierno convocó a un diálogo en el Ministerio del Interior, el Frente se paró y se fue. Cuesta porque hay que pagar costos políticos y hay que poner plata. Y hay que tener una visión, por lo menos compartida, sobre qué hay que hacer. Hay visiones diferentes. Por ejemplo, allanamientos nocturnos. Parece mentira que tengamos 2 visiones sobre esto. El allanamiento nocturno no es como dice Orsi, esto no resuelve el problema, no. Es una herramienta más. A ver, la pedía Jorge Díaz, vamos a engañarnos. Le dice, lo escuché el otro día diciendo, yo recibo, resisto el archivo. ¿Qué va a resistir el archivo? Si tenemos las grabaciones de él diciendo, cuando Larrañaga era el ministro, que era muy importante el allanamiento nocturno, y lo decía como fiscal que actuaba en materia penal. Es una herramienta que después hay que bajar a tierra con una ley para que establezca en qué condiciones se puede ingresar a un hogar en la noche con orden del juez, cómo se emite la orden, cómo entra la policía, todo lo que pase en el hogar una vez que entran de noche tiene que estar filmado con las cámaras GoPro que tiene la policía, todo. Eso es lo que da las garantías. Pero hay que elegir a quién le damos derechos. Los derechos muchas veces están contrapuestos. Y acá ¿optamos por los derechos de los ciudadanos o el de los delincuentes? Cuidado, porque los delincuentes están abusando del derecho que se pensó para que los ciudadanos no fueran agraviados en un hogar de noche y visten una boca de pasta base de hogar, ¿no? La visten de hogar para poder cometer delitos allá adentro, fraccionar, dividir, vender, distribuir, en horas de la noche donde la policía no puede entrar. Hoy en la radio entrevisté a Mario Lallera, ex jefe de policía. ¿Y no le preguntaste si no integra el equipo de seguridad? Sí, se lo pregunté. ¿Y qué te dijo? Me dijo que él no era asesor de Orsi, aunque se sentó en la mesa y conversa. Nunca podemos saber quién va a estar ahí. Intercambio. Yo le pregunté si él estaba dispuesto a aceptar un cargo y dijo que en el momento no, aunque no descarta nada. Sí. Pero yo lo presenté como asesor de Orsi y él me dijo que se ha sentado a intercambiar sobre su seguridad, como estaría dispuesto a hablarlo con cualquiera. Pero cuando le pregunté sobre allanamientos, el ex jefe de policía, él me dijo que nuestra policía no está preparada para aplicar este mecanismo. ¿Cómo lo tomás eso? No le creo. ¿Vos pensás que nuestra policía sí lo podría hacer? ¿Por qué no está preparada? Que la preparen, hermano. Que la preparen. Yo estoy dispuesto a que venga la policía y nos diga, se aprobó esta reforma en la Constitución, nos tienen que preparar para... bien, vamos a aguantarla hasta que se preparen. ¿Qué significa que tienen que prepararse? ¿Más tecnología? Bueno, hay bastante, pero hay un poquito más. Pongamos un poquito más. ¿Qué otra cosa? Una norma que le dé cobertura al policía. Nos pasó esto con las guardias perimetral de cárceles. Los militares decían, sí, pero y cuando dispare y mate a uno, ¿tiene protección? Hicimos una ley, hicimos un protocolo, le dimos, mataron a uno, no se escapó nunca más nadie por abajo del alambrado y el militar quedó protegido. Bueno, hagamos lo que nos pidan, pero la preparación. No puede decir que no hay que votar porque la policía no está preparada. ¿Y para qué está preparada? ¿Está preparada para entrar a algunos barrios de día? ¿Está preparada, verdad? ¿O se ha ido preparando? Y se ha ido preparando. El narcotráfico no existía en este país. Iban y avanzaban sobre un rapiñero, sobre alguien que hurtó un vehículo. Ahora tienen que ir contra organizaciones de crimen organizado que están mejor armadas que la propia policía. Y si no están preparados, no actúan. Actúan, porque se van preparando. Bueno, preparémoslos para lo del allanamiento nocturno, pero no he escuchado argumentos fuertes, más que el prejuicio
de la época de la dictadura. Bueno, la verdad, esta norma viene de la época en que el entramado urbano, 1830, era disperso, la gente vivía en casas dispersas en el campo, no había luz eléctrica, se alumbraban con antorchas y entonces se protegía el hogar para que de noche el de la oposición o el del gobierno no entrara a agraviar la oposición. Ese pacto antinarco que mencionabas recién, que propusiste en su momento, ¿pensás que puede haber un escenario ideal en donde se sienten todos, gane quien gane, Sí, bueno, a trabajar yo- en ese tema? sí. Porque vos sabés bien, que Jorge, que el tema de la seguridad estuvo presente en la campaña anterior. El hoy gobierno le apuntaba al Frente Amplio, el Frente Amplio hoy le está apuntando a este gobierno y es como un círculo ahí, ¿no? Que Hay que parece no entrar. terminar ahí. Sí, está sin terminar, el mundo entero tiene problemas. Con este asunto, el crimen organizado avanza, mueve mucho dinero, corrompe mucho, y por lo tanto el sistema político tiene que blindarse primero a sí mismo y no ¿Pensás esperar que es una que amenaza eso hoy? ¿Cómo A lo ver, ves eso? todavía no matan fiscales, ni jueces, ni políticos. puede En llegar otros a pasar países, eso. claro, ¿y por qué no va a pasar? Ajá. Te digo, acá hay que mirar el diario el lunes. Hace 20 años atrás vos mirabas el sicariato y pensabas que era una cuestión que pasaba en Colombia. Acá sicariato, ¿cómo va a pasar? Pero Ahora ¿pensás con que se puede financiar algún partido político, por ejemplo? No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que enfrentar al crimen organizado, ya hubo un caso, ¿no?, de una bomba en un estacionamiento, fiscalía, como diciendo, mire que estamos dispuestos. Bueno, ya pasó. Puede pasar, ¿no? Y puede pasar. Puede pasar porque el crimen organizado va a defender su negocio. Y la defiende con armas, y la defiende con dinero corrompiendo, y la defiende, en otros países ya ha pasado, ayudando a la población civil de un barrio para que luego los proteja. Hay modalidades que las conocemos, ya están. Y todavía no nos entró el Comando Capital y todas estas cosas que en Brasil son terribles. Entonces, me parece que en algún momento, gane quien gane, va a tener que convocar a los demás y va a decir, muchachos, capaz que tenemos visiones distintas sobre el tema seguridad. Si es más represión, si es más educación, bárbaro. Pero sobre este tema, capaz que tenemos una única visión de qué cosas tenemos que hacer. Y creo que podemos hacer algún acuerdo. ¿Cómo has visto la evolución de la fórmula Ripoll, Álvaro Delgado, desde la elección interna hasta el día de hoy? La definiste, evolución. Evolución. Sí, ha evolucionado. Generó una gran sorpresa. ¿A vos también? Sí, claro. ¿Te sorprendiste cuando escuchaste el nombre de Ripoll? Me sorprendí cuando me llamó Delgado un ratito antes para decirme que esa era la decisión que había tomado. ¿Qué le dijiste cuando escuchaste eso? ¡Pah! Esa fue la respuesta, más o menos. Me sorprendió. Y me dijo, bueno, es una fórmula, es una decisión disruptiva. Ajá, sí, bueno, él lo dice en su discurso, Recho. Y yo dije, no tengo dudas que es disruptiva, obviamente. No estaba en el menú nuestro. Y eso fue quizás lo que movió más a la sorpresa. En el menú no había otro nombre que no fuera el de Laura Raffo, y se sabía que Laura podía no serlo si votaba mal, pero nadie conocía qué alternativa se barajaba. Y creo que no se imaginaba este caso. Y yo le dije, mirá, sacaste el 75%, armás la fórmula, tenés todo el derecho. Yo vengo de cuando Larrañaga sacó el 66% y armó una fórmula con alguien del propio sector, que fue en aquel momento Abreu. Tenés derecho, dale para adelante, yo te digo, pues, si lo tenés resuelto y estudiado, me parece bien. Además, por algo alguien gana y te gana, ¿no? Hay que ser muy respetuoso y humilde en esas cosas. Y sorprendió esa noche, a la gente la sorprendió. Pero después van pasando los días y vas tratando de entender cuál fue el lugar. Y la verdad que Valeria se ha ido ganando la hinchada de a poco. Cuando la conocen, ella convence. Ahora yo fui parte de la gira a las conferencias de prensa que se hacen con muchísima gente. Ella habla y la gente queda, la conoce por primera vez, ¿no? ¿Y cómo es la reacción de la gente con Cuando la ella? escucha en la convención, bárbaro. Sí. Pero manejaste recién de ganarse la hinchada, ¿no? En términos futboleros. Bueno, porque la gente a eso voy. la ve venir de otro lado, no la conoce. Hay cierta resistencia, ¿crees? Hay ciertos reparos, ¿no? No de todos, pero de alguna gente lo hay. En la convención estuvo muy bien, la gente salió muy contenta. Ahora vamos haciendo la gira y la gente va entendiendo. Y nosotros tenemos que ir entendiendo que si queremos ganar con los blancos es muy difícil. Blanco, 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 eso que estamos tatuados y que somos un 25, 28%, no somos más. Para ganar hay que ir afuera, no hay que pedirle a la gente que haya ido a Masollera en alguna etapa de su vida para votar al Partido Nacional. Tiene que sentirse representado. Y ella viene de otro lado. Y sí, tiene archivo, pero también tiene derecho a cambiar. Yo lo he dicho y te lo voy a repetir acá.
hay una cuestión cultural muy fuerte. Si estuviste en un partido tradicional pero te fuiste para la izquierda, evolucionaste, descubriste el cielo, algo que habías tenido la venda en los ojos, se te destapó y entendiste que ahora había una fuerza popular que te... Entonces, claro, Nin Novoa pudo ser intendente blanco y gran blanco y Cerro Largo, blanco de Cerro Largo, y ser vicepresidente del Frente Amplio. ¿Y qué pasó con Nin Novoa? Bueno, progresó, evolucionó, es natural. Y el Pepe Mujica logró subir al estrado al fundador de la JUP. O sea, un movimiento violento de ultraderecha que se enfrentaba con él, que era violento de ultraizquierda, y que además era un oligarca rosero, para decirlo entre comillas. Pero como se metió en el Frente Amplio, estaba toda la historia del archivo perdonado, porque el hombre evolucionó. Después fue un fundador de Cabildo Abierto. Y el Pepe hasta pudo decir que había que tragarse sapos y culebras, o sea, los llamó sapos y culebras a los blancos, porque hubo otros varios, que pasaron para la izquierda, porque si pasás a la izquierda... Ahora, si venís para este lado, algo te habrán dado. O compraste campo, o con algo te tentó la derecha para que te vayas, y entonces en vez de progresar y evolucionar, entonces algo te pasó. Hoy hablabas entonces me parece que somos muy injustos. Hoy hablabas del archivo de Jorge Díaz, tiene un archivo complicado Ripoll también en ese sentido, ¿no? Sí, ¿y? ¿No juega en contra de eso? Bueno, por eso te digo, y no la dejamos decir, a ver, yo integré el Partido Comunista y me di cuenta que eran unos autoritarios, arbitrarios, que me querían hacer levantar la mano en la asamblea contra lo que yo pensaba. Y cuando me fui me persiguieron, me amenazaron. ¿Por qué? Y porque son los comunistas igual acá en Venezuela, en Cuba, en todos lados. Si no pensás como ellos, te barren. Me di cuenta tarde, pero me fui. Y me refugié en el movimiento sindical, hasta que me quisieron hacer votar a favor del intendente Daniel Martínez, o sea, ser completamente amarilla. Y no estuve de acuerdo. Y les ganó las asambleas igual, se las ganó. Un día se cansó y se vino al Partido Nacional. ¿A ser vice? No. Si no lo hubieran puesto de vice, hoy Valeria andaba peleando una suplencia en alguna lista. No vino a eso, se metió en el partido. Las circunstancias la pusieron ahí. Claro, militó en contra de la LUC, que fue la gran ley del gobierno también, y después ¿no? dijo, me re equivoqué, porque todo lo que me dijeron no se cumplió. Entonces a mí me sirve que alguien que estaba del otro lado de la vitrina venga y diga, muchachos, yo estuve equivocado durante todo este tiempo. Ahora, Jorge, no sé qué valor le das a las encuestas, ¿no? Hay algunas que marcan un descenso del Partido Nacional y un ascenso del Partido Colorado de la mano de Ojeda. ¿Cómo lo lees eso? A ver, el partido las dos últimas elecciones después de la interna baja. ¿Por qué? Seguramente porque los blancos que votaron a otro candidato en la interna se resiste. ¿Quién crece? Primero lo que crece a partir de la caída blanca es los indecisos. Se enojan, van a los indecisos y después vuelven. ¿Se acordarán en la pasada? La pequeña distancia después de la interna que hubo entre la calle Pou y Talvi, 3-4 puntos, y después se agrandó. A mí no me asusta eso. A ver, vos querés hablar de encuestas, yo te voy a hablar de encuestas. Las mismas encuestas que dicen, a ver, hubo una interna donde el 64% de los uruguayos no fue a votar porque no tenía interés. Una semana después, llamaron por teléfono y le preguntaron si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿usted quién votaría? O sea, le preguntaron a todos cuando a los tipos les importaba un pepino la política. Y ahora ya saben a quién votan. Tiempo al tiempo. El que se crea que va ganando comete un error. Nosotros todavía hay mucho para hacer. Que el Partido Colorado recupera, bienvenido. Una de nuestras preocupaciones era que el Partido Colorado, que había aportado un 13% a la coalición, tenía 4 senadores y 13 diputados, las encuestas le daban el 6, el 7, el 8. Y encontró un liderazgo que le movió la base y lo hizo crecer. Y ahora viene Bordaberry y le cuestiona todo ese liderazgo y genera un movimiento disruptivo, ¿se dice? No, un movimiento muy competitivo. Y esa competencia los va a hacer crecer. Ojalá de ese crecimiento que va a haber trasvases internos, vengan también algunos de afuera, de eso que yo te digo, que votan al frente, pero no necesariamente son frente amplistas. O los mismos encuestadores no nos dicen, y lo demuestran, que Cabildo Abierto, Manini en la elección pasada, comió mucho voto del MPP. Dice eso. O sea, fíjate vos del MPP, lo Tupamaro, a Manini.
¿Pasó o no pasó? Y parece que sí. Incluso hay algunos dirigentes del MPP que también lo manejan eso. ¿Viste? Porque la gente tiene otros comportamientos que no son tan lineales. ¿Decir que los números en octubre van a ser distintos a los que están hoy marcando algunas encuestas? No tenga duda que van a ser distintos. Todavía no empezó el partido. ¿Todavía no empezó el partido? Todavía no empezó el partido. No empezó, o sea, la elección no la ganan los blancos, los frente amplistas, la gana esa otra masa de 20 y pico % de gente que lo que nos dice hoy es que no me interesa la política. Ahora, por la Patria hizo un acuerdo con aire fresco, ¿no? Sí. Vas quinto en la lista. Hicimos un acuerdo con aire fresco, pero no nos fusionamos ni nos integramos. Por la Patria sigue existiendo, saca su 250 Montevideo y vamos a competir con la 404 de aire fresco, ¿verdad? Vamos por nuestra banca y lo mismo en Río Negro y en varios lugares. En el Senado hicimos un acuerdo y voy en un puesto de lucha. Arriesgado, ¿no? ¿Quinto? No tengas duda. Por eso hay que pelearlo, para sacarlo, pero tengo que ganar. Bien. Hoy hablaba de los liderazgos, ¿no? Del Partido Colorado. En el Partido Nacional, ¿la calle Pou se quedó con el partido? Parece que sí. Pasaron cosas, ¿no? La calle Pou consolida un fortísimo liderazgo después que gana. Hoy es mucho más que antes. Pero además fallece Larrañaga, que era el contrapeso. Y el otro que había empezado desapareció del escenario, que es Sartori. No está. Entonces, puede volver igual. Puede volver, pero no construyó liderazgo. Puede ser candidato al Senado, pero no construyó liderazgo. De hecho, ni participó en la interna. Entonces quedó un vacío muy grande y la calle Pou naturalmente se transformó en líder de todo eso porque lo hemos apoyado y hemos descubierto en él un crecimiento político y una representación de todos. Por lo tanto, hay un líder que no va a ser el presidente. Ahí nos va a generar otro movimiento que tenemos que procesar. Queda claro que después de octubre es otro partido nacional, en realidad, ¿no? Con renovaciones y con ese tema de liderazgo. 60% del Parlamento se renueva en cada elección. O sea, esto va a volver a pasar, creo que va a volver a pasar, como siempre pasa en todos los partidos, y en el Partido Nacional, si le toca gobernar, va a pasar más, porque el que gobierna encima aporta al Poder Ejecutivo legisladores. Y bueno, va a pasar, sí, va a ser otro Partido Nacional, por suerte. Por suerte. Y bueno, es bueno que los partidos se renueven con gente que viene otra vez con escoba nueva, ¿no? Y tenga ganas de hacer más cosas y no se quede. Ya en el final hablaste de Sartori ahí hoy, con el paso del tiempo. ¿Cómo es el fenómeno Sartori? Que llegó, fue una novedad, recibió algún palito también de dirigentes del Partido Nacional. Vos también le tiraste algún palo que otro. Ahora no se sabe si viene, si abre lista, su sector. ¿Cómo lo ves desde la interna del partido? Como un fenómeno de estos tiempos. Yo me crié en una época en la que para ser un líder había que ir acumulando piedra sobre piedra y hacer una carrera política y había que ser exitoso en la vida personal y prolijo en la personal y también en la política y al final coronabas con un premio que era el fin de tu carrera política. No necesariamente presidente, pero ese era el camino. Ahora este mundo te pone figuras rápidas que hacen ¡sac! Llegan como una estrella fugaz, algunas desaparecen con la misma velocidad. Es el mundo nuevo, donde aparecen cosas que son muy atractivas y que después no resisten. Está lleno el sistema político de nuevos liderazgos que aparecen y después no soportan sostener esas posiciones porque no tienen la espalda o porque no tienen la historia en la que tenemos muchos nosotros, en las que hemos ganado, perdido, renunciado, bancado, te banca la familia, te bancan tus hijos, te dicen cosas por la tele, la conversás en la cena con tu familia, y vas sosteniendo, y haces cuero, y espalda, y seguís. Y aparecen unos que les va bien en la vida y dicen, les voy a enseñar a estos cómo se hace la política. Duran un suspiro. No digo que sea caso de Juan Sartori, porque no sé ni lo que va a hacer. También te digo, se fue al otro día de la interna y creo que todavía no volvió. Iba a estar en la convención, no vino. Yo qué sé, capaz que llega y genera con esa sonrisa maravillosa que tenga una corriente electoral. ¿Solo con la sonrisa? Bueno, a ver, sí. El problema es que sí. Con eso a veces alcanza en este nuevo mundo del que yo te digo, el que tenemos que acostumbrar a vivir. ¿Y cuál crees que ha sido el aporte en estos 4 años de Sartori, por ejemplo? No sé. Eso es lo que la gente determina cuando vota después, ¿no? Castiga, olvida, o premia, o reconoce, porque te reconoce algún aporte. Yo no estoy en condiciones de decir cuál es ese aporte, porque puedo no entenderlo en este mundo que yo te digo. Yo sé en lo tradicional, sé lo que aporté yo y lo que aportan otros políticos. Hay gente que aporta cosas que yo no entiendo, pero que la gente valora. Yo tengo que aprender a ver esas cosas porque hay gente que tiene más votos que yo y bueno,
y fue por otro camino. Y hoy es en buena medida un camino de comunicación, ¿no? de redes sociales, de apariencias que las redes pueden construir. Entonces hay que ser muy respetuoso de esas cosas. Jorge, te agradezco mucho tu visita esta noche. Para terminar, me encantaría que Juan llegara a tiempo y que hiciera su propia lista al Senado. ¿Ah, sí? ¿Te gustaría? Ah, sí, porque él le aporta una cosa diferente. Creo que él puede aportar unos votos que nosotros nos juntamos, como todo. Te agradezco esta noche la visita. Gracias a usted. Hasta la próxima. ¿Estás para debatir, sí, en el correr del año? Sí. Ay, por Dios, ya. ¿Querés debatir? Debate, muchacho. ¿Sí? Puedo elegir los temas que quieras. ¿Ah, sí? Bueno, te recibimos cuando quieras y debatimos también. Hacemos una instancia. ¿Contigo o me conseguís? No, conmigo no, yo modero todo caso. Conseguime a uno porque no, en toda la interna no pude. Está bravo, ¿eh? Es en Te serio juro, eso. no pude. Sí, no, lo sé. No sé, acá desde la producción hemos intentado más de una vez y está. Capaz que ahora, más sobre la Porque, fecha. viste, eso es lo que te digo en nuevos tiempos. Mejor escondete y no te expongas. Y nadie te pega. Bueno, vos porque... estás. Dale, te buscamos a alguien y conversamos. Sí, gracias. Hacemos una pausa, ya sigue el lado B aquí en la pantalla de la ciudad. En el cierre del lado B les propongo un repaso por otras noticias importantes de esta jornada. El Grupo de Investigación en Antropología Forense confirmó que se tomaron las muestras de ADN de los restos hallados en el Batallón 14, que pertenecen a un hombre que tenía entre 43 y 57 años de edad al momento de su muerte. La muestra será enviada el próximo lunes a Buenos Aires y posteriormente viajará a Córdoba, donde será analizada por el Laboratorio de Genética Forense del equipo argentino de Antropología Forense. En el Batallón 14 también fueron encontrados los restos de Julio Castro en 2011, de Ricardo Blanco Valiente en 2012 y de Amelia Sanjurjo en 2023. El ministro de Defensa, Armando Castañdebat, señaló que en poco más de un mes se podrán reanudar las excavaciones en el Batallón 13 del Ejército para continuar la búsqueda de restos de desaparecidos durante la dictadura. Las excavaciones se suspendieron hace más de un año y medio a consecuencia de la rotura de un cable de alta tensión de UTE. Según manifestó el secretario de Estado en esta jornada, funcionarios de UTE, del Ministerio de Defensa y de la Institución Nacional de Derechos Humanos ingresaron al predio del Batallón 13 para avanzar en el nuevo trazado del cable de alta tensión. En un hipotético escenario de balotaje, el candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, obtendría un 48% de intención de voto ante su par del Partido Nacional, Álvaro Delgado, que contaría con el respaldo del 39% según una encuesta realizada por equipos consultores. En el hipotético caso de que el candidato colorado Andrés Ojeda sea quien acceda a la segunda vuelta, la distancia entre Orsi y su perseguidor se amplía de tal forma que el Frente Amplista obtendría el 50% de los votos ante el 36% de quien representa a la coalición multicolor. Me imagino que la ley no la van a incumplir, dijo el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, al referirse a un posible debate con el Frente Amplista Yamandu Orsi de cara a una hipotética segunda vuelta. Delgado se refirió a la postura del Frente Amplista de no presentarse a instancias en las que haya más de un candidato de la coalición de gobierno. Yo voy a ir a todos los lugares que me inviten a exponer nuestra propuesta, mano a mano, con 3, con 4, con 5. Lo que importa es que la gente pueda informarse y comparar el programa, comparar la propuesta, comparar la credibilidad, señaló Delgado. Recordó que desde el Frente Amplio aseguran que tras las elecciones de octubre van a debatir y que ahí es obligatorio por ley. Y de esta manera cerramos el programa del día de hoy. Volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien. Chau.